Henry Dempsey era un piloto de un pequeño avión de carga en los Estados Unidos y en una tarde del 1987, esto es una historia verídica, volaba junto a un copiloto desde una pequeña ciudad de Maine hasta Boston. Él iba manejando el avión sin pasajeros, él iba llevando el avión de un lado al otro. Todo iba con normalidad hasta que en el medio del vuelo, el piloto, Henry, escucha un ruido bastante extraño, fuerte, que provenía de la parte de atrás del avión. Y él, pensando que había algo suelto que él podía arreglar, abre la puerta de la cabina, se dirige hacia la parte de atrás y mientras caminaba hacia la puerta trasera, el avión entró en una zona de turbulencia. En ese momento, la puerta trasera se abrió repentinamente y en un instante Henry fue succionado hacia afuera del avión. El copiloto vio hacia atrás, vio que la puerta estaba abierta y pensó que Henry había caído al vacío e inmediatamente pidió un aterrizaje de emergencia. Pero cuando el avión aterrizó y los equipos de rescate se acercaron, descubrieron algo increíble. Y fue que Henry no había caído al vacío, aún estaba vivo. Estaba aferrado con todas sus fuerzas a la escalerilla de la puerta trasera del avión que había quedado abierta. Y él había permanecido así en esa condición los 10 minutos que le tomó al avión bajar a una altura de 1,200 metros y a casi una velocidad de 200 millas por hora. Cuando lo encontraron, tuvieron que usar herramientas para soltar sus manos porque se le habían básicamente incrustado en ese pedazo de metal. Henry apenas llegó a tierra con unos rasguños, pero estaba vivo. Hermanos, a veces nuestra vida parece como un vuelo así parecido al que estaba Henry. A veces escuchamos un ruido en la parte de atrás de nuestra vida y cuando vamos a ver de qué se trata somos succionados al punto de caer al vacío. El viento es fuerte, las circunstancias son adversas y sentimos que todo a nuestro alrededor nos invita a darle la espalda a aquel que murió en la cruz, a aquel que es nuestra única esperanza. Es por eso que el pasaje que les presento el día de hoy, o que vamos a predicar el día de hoy, lo que veremos es un llamado directo de parte de Dios a que nos mantengamos firmes en el Evangelio hasta que Él venga. El llamado es a permanecer firmes, constantes, aferrados, anclados a la fe y a la práctica del Evangelio de Jesucristo. Así como Henry se aferró a las escaleras del avión, debemos nosotros aferrarnos al Evangelio de Jesucristo hasta que Él venga, como si nuestra vida dependiera de ello. Este es el plan, mis hermanos. Tengo 2 puntos, un argumento. El argumento es corto y preciso para que lo anoten y lo repitan toda la semana. Mantente firme en el Evangelio hasta que Cristo venga. Mantente firme, agárrate fuerte, ánclate, aférrate al Evangelio hasta que Cristo venga. 2 puntos. Punto número 1, reteniendo la fe del Evangelio. Punto número 2, reteniendo la práctica. Vamos a comenzar. Punto número 1. Mantente firme en el Evangelio hasta que Cristo venga, reteniendo la fe. Reteniendo la fe del Evangelio. Verso 13 hasta el 15 dice así: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Tengo que comenzar con ese verso 15. El verso 15, que aparece aquí dos mandatos: estén firmes y conserven las doctrinas. Estos dos mandatos no solamente le dan forma completa a la unidad que estoy predicando el día de hoy, sino que le dan forma completa al capítulo entero. Si se acuerdan, la semana pasada predicaba los primeros 12 versículos y el tema o el enfoque fue firmes en Cristo y su evangelio. Pero fue presentado de manera negativa. ¿A qué me refiero con negativa? A que la razón por la cual debemos permanecer firmes es tomado del verso 15, pero fue presentado de esta manera. Fue presentado Pablo diciendo: no sean sacudidos fácilmente, no se alarmen, no sean engañados. En otras palabras, permanezcan firmes en su palabra, firmes en su soberanía, firmes en su poder. Todo esto proviene de este mandato del verso 15, en el cual nosotros, al igual que la iglesia en Tesalónica, debemos permanecer firmes y conservar. Vamos a adentrarnos en estos dos mandatos. Firmes, ¿a qué se refiere con esto? Mantenerse firme o mantenerse en pie o conservar una posición específica. Es ser constante, es ser perseverante, es ser estable, es ser fiel. Cuando hablamos de permanecer firmes, implica no ceder ante la presión, persecución o engaño del cual ustedes saben que la iglesia en Tesalónica estaban sufriendo. ¿Y qué les dice? Conserven las doctrinas. ¿Qué es conservar? Es mantener algo, es permanecer. Y si se fijan, el lenguaje es bien similar de estas dos cosas. Es permanecer firmemente comprometido con. Firmemente comprometido. Es mantenerse, es guardar, es perseverar, es sostener, es aferrarse, es retener. Algunas de sus Biblias dice retener las doctrinas, otras dicen conserven las doctrinas. La idea es reténganlas, abrácenlas, agárrenlas de una forma, ánclense en ellas, que ustedes no se muevan de ahí. Implica aferrarse a la enseñanza apostólica del apóstol Pablo, que él les había enseñado. Ustedes saben que la iglesia sufría persecución por causa del evangelio. Se habían levantado falsos maestros que decían que Cristo había venido. Y Pablo les acababa de decir: no, Cristo no ha venido, porque primero tiene que levantarse la apostasía y tiene que venir el hijo de perdición o el hombre de pecado. Y este va a venir con señales, prodigios, con milagros, y va a engañar a muchos. Pablo les acababa de decir: ahora, Dios va a destruir a este hijo de perdición con el soplo de su boca. Y a los que caigan en engaño serán juzgados. Serán juzgados, ¿por qué? Porque ellos se deleitaron en la iniquidad. Entonces, por eso es que Pablo les está diciendo de manera bien específica: retengan la fe del evangelio. Retengan el evangelio que les prediqué en persona, el evangelio que les he afirmado a través de cartas. Retengan el evangelio. Una vez más, les estoy escribiendo y dándoles el mandato específico en casi el final de esta segunda carta, a que retengan el evangelio, no se muevan del evangelio, agárrense bien de estas verdades. Y es interesante, porque estos versos 13 y 14, algunos teólogos describen estos dos versos como si fuera una teología sistemática concisa, como si Pablo estuviera explicándole la salvación de principio a fin en dos versículos. Retengan estas doctrinas, permanezcan firmes en esta doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina
del Evangelio. Escúchalo una vez más, escúchalo, con la mente puesta en cómo Pablo quiere que retengan la doctrina del Evangelio. Él dice, nosotros damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, que Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante el Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo resalta 4 cosas ahí. Resalta 4 cosas en la cual tanto la iglesia en Tesalónica y tú y yo el día de hoy debemos permanecer firmes en lo que hemos creído acerca del Evangelio. Y esa primera cosa es lo que Pablo les dice, ustedes, hermanos, amados por el Señor. Lo primero que Pablo resalta es el hecho que Dios los ama. Que Dios los ama. Son amados por el Señor. Y la realidad es que tú y yo el día de hoy muchas veces no meditamos en esta verdad lo suficiente, porque en cierta manera nos hace sentir incómodos. ¿Cómo que nos hace sentir incómodos pensar que Dios nos ama? Bueno, porque lamentablemente en nuestros días se han levantado muchísimos mensajeros falsos que enfocan el mensaje del Evangelio como si el centro del Evangelio fueras tú. Y Dios te ama, y Dios se desvive por ti, y tú eres el centro, y ¿qué se haría Dios sin ti? Y eso nos ha llevado a un extremo de nosotros decir, no, yo sé cuán pecador yo soy. Yo entiendo mi pecado. Y en vez de simplemente identificar el error que nos están enseñando, que nosotros somos el centro del Evangelio, nos vamos al otro extremo de no meditar lo suficiente en el amor de Dios. Y quiero que meditemos en eso ahora. Hermanos, Dios te ama. Wow. El creador del universo. El creador de cada partícula de este mundo que ha sido creada. El que creó todo de la nada. Ha depositado su amor en ti. Necesitamos pensar en eso, necesitamos meditar en eso, no centrados en nosotros, centrados en Él. Porque la razón por la cual Él nos ama no es por nosotros, es por gracia. Es por eso que Pablo no le está diciendo a los hermanos en Tesalónica, Dios los ama porque ustedes son tremendos. No, Él está dando gracias a Dios por amarlos. Esto se trata de Dios, se trata del amor de Él. Esto es lo que Juan dice. En 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor se trata de Dios. Es lo que Él ha hecho. El Evangelio comienza con Dios. Y esto es lo primero que Pablo les dice. Retengan la verdad del Evangelio que comienza con la bondad de Dios. Mantente firme en la convicción de su palabra que nos dice que en Cristo nosotros somos hijos amados de Dios. Así fue que Pablo comenzó la primera carta que les envió. La primera carta que le envió a los tesalonicenses en el verso 4, capítulo 1 dice, sabemos, hermanos amados de Dios. Lo primero que les recuerda en su primera carta, son amados de Dios, y después dice, de la elección de ustedes, lo cual es el segundo punto que les quiere recordar para que los retengan. Son amados de Dios y después escogidos por Dios para salvación. Lo leo del texto para que lo vea ahí directo del texto. Dice, ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. ¿Qué significa eso de ser escogido por Dios para salvación? Se los leo para que sea más preciso. Si eres un creyente en el Señor Jesús, eres uno de los escogidos de Dios. Lo que eso significa es que hace trillones de años, antes de que existiera la tierra,
antes de que existiera el sistema solar, antes de que existiera esta extensión del espacio de 13,000 millones de años luz de ancho, antes de que existiera el tiempo, Dios puso su amor en ti. Él te escogió, y Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 1:4, porque quiere que estos creyentes del primer siglo lo asimilen, hermanos amados por Dios, Él los ha escogido. Esta es una cita de Ligon Duncan que me ayuda a entender la magnitud de lo que es la elección de Dios. Iglesia, nuestra salvación no llegó a nuestras vidas porque somos mejores que los demás o porque somos más inteligentes o capaces. Nuestra salvación comienza con la bondad de Dios, con el amor de Dios. Entonces, ¿se pueden fijar en este texto cómo el apóstol Pablo da gracias a Dios por eso? Son amados y son escogidos. Esto debe maravillarnos. Y esa es la razón por la cual Pablo les recuerda y les dice, retengan, manténganse firmes en esta verdad. Amada iglesia, lamentablemente existe un conflicto con esta doctrina que nada tiene que ver con lo que el apóstol Pablo estaba presentando. Lamentablemente la doctrina de la elección ha sido un tema de conflicto y hasta divisiones. Pero el apóstol Pablo no la utiliza ni la menciona para dividir, sino para animar a la iglesia y para que la iglesia esté firme en esa verdad. Permíteme leer lo siguiente para clarificar acerca de esta enseñanza, para que podamos estar firmes en esta verdad y que podamos recibir el ánimo correspondiente. El pastor Matt Smerthers lo dice de esta manera y lo voy a utilizar. Dice, el abrumador testimonio de las Escrituras es que Dios, por pura misericordia y amor, elige incondicionalmente sin basarse en ninguna condición previa. La fe es consecuencia de la elección, no su causa. En otras palabras, no fuimos elegidos porque creeríamos, sino que creímos porque fuimos elegidos, según Juan 10, Hechos 13. Además, nuestra regeneración se debe a la voluntad de Dios, no a la nuestra, como lo dice Juan 1. El mismo Jesús testificó de la soberanía de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación humana. Y mientras la naturaleza de la elección de Dios es incondicional, la naturaleza de la salvación está condicionada al arrepentimiento y la fe, lo cual son dones dados por Dios que no podemos perder. Es por esto que creemos con firmeza que la salvación le pertenece al Señor, es decir, Dios es soberano de principio a fin en la salvación y por consiguiente la gloria es completa de Él. Hermanos, la elección de Dios, lejos de llevarnos a pensar que no necesitamos evangelizar porque Dios ya eligió a los que han de ser salvos, al contrario, debe llevarnos a la certeza de que Dios tiene pueblo que ha de salvar por medio de la predicación del evangelio que nos encomendó a compartir. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Hechos 18, versos 9 y 10 dice, por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Lo mismo Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2, 10 de la segunda carta, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos. En resumen, hasta aquí, mis hermanos, Pablo da gracias a Dios y quiere que los hermanos en Tesalónica estén firmes en la verdad de que Dios los amó y los escogió para salvación mediante el Espíritu. Esta es la tercera cosa que Él quiere que estén anclados. Santificados por el Espíritu y la fe. Lo vemos en el verso 13, al final dice, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La iglesia es amada, la iglesia es escogida para salvación desde el principio, y esto es posible mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amada iglesia, que no nos confundamos con esto, quien nos santifica es el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos separa para Dios. Aquí en este verso no se está haciendo referencia de manera específica a la santificación progresiva que Dios efectúa en nosotros por medio del Espíritu. Aquí está hablando específicamente de la salvación en el momento en que el Espíritu nos separa, nos santifica, nos separa para Dios. Y la santificación ocurre de manera específica cuando somos salvos, cuando somos justificados, y continúa ocurriendo de manera progresiva también por el Espíritu. Esta es la idea de la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo, 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 y por consiguiente, sin santidad nadie verá al Señor. Así que toda persona que está en Cristo ha sido santificada por el Espíritu, y por eso es que el Nuevo Testamento llama a las personas de la iglesia, a los santos de la iglesia. Son llamados santos porque al creer en Cristo han sido santificados por el Espíritu. ¿Se acabó la santificación? No, todavía siguen siendo santificados hasta el momento de la venida de Cristo o al momento de ellos estar en la presencia del Señor. Así que, iglesia, nosotros el día de hoy, todo aquel que está en Cristo ha sido santificado porque ha sido separado para Dios mediante la sangre de Jesucristo. Esto fue lo que Pablo le decía a los tesalonicenses en la carta anterior, capítulo 4, verso 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Entonces, es una obra del Espíritu en la cual tú y yo respondemos. Aquí está la responsabilidad del hombre, creyendo el mensaje del Evangelio. Y por eso es que dice el texto, mediante el Espíritu y la fe en la verdad. Hay que creer esa verdad. Hermanos, nosotros somos responsables de creer el Evangelio y permanecer en esa verdad. Entonces, todo aquel que cree el Evangelio, mira lo que ha ocurrido. Todo aquel que ha creído el Evangelio, lo que ha pasado ahí es que se ha manifestado esta verdad que Pablo está hablando aquí. Que Dios lo ha amado desde el principio, que Dios lo ha escogido y que su Espíritu lo ha separado por medio de la verdad. Esto es exactamente lo que él concluye diciendo en el verso 14. En el verso 14, él les dice lo siguiente. Fue para esto, esta es la cuarta cosa, fue para esto que Él los llamó. ¿Cómo? Mediante nuestro Evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es amada, mantente firme ahí. La iglesia es escogida, mantente firme ahí. Fue mediante el Espíritu Santo, mantente firme ahí. Dios te llamó, mantente firme en que Dios te llamó mediante la predicación del Evangelio. Hermanos, debemos estar bien claros. Nadie va a ser salvo si no es por medio del Evangelio. El único camino a salvación es la obra redentora de Jesucristo. Y todo aquel que viene a fe, que responde positivamente al mensaje del Evangelio, es porque Dios lo escogió, es porque Dios lo amó, es porque el Espíritu Santo lo separó, es porque escuchó la verdad, recibió el llamado que Dios le hizo por medio del Evangelio. Por eso debemos predicar el Evangelio. Por eso es que Pablo decía que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Por eso es que Pablo hacía la pregunta, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Iglesia, tenemos que predicar.
Estamos llamados a mantenernos firmes en la fe del Evangelio y en la práctica del Evangelio. Y en ese proceso Dios va a ir formando el carácter de su Hijo Jesucristo en ti. Así que meditemos en esta verdad. Mira cómo Él termina el verso 14. Él te llamó mediante el Evangelio para que alcances la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las veces donde tenemos que detenernos y meditar. Medita en que Dios te ha alcanzado a ti para que alcances la gloria del Señor Jesucristo. Esta fue la oración del Señor Jesús justo antes de ir a la cruz, cuando Él le dijo al Padre: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos, sigue meditando en eso. Dios nos ama como ama Dios a su Hijo Jesucristo. Padre, quiero que lo que me has dado estén, los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Meditemos en el amor del Señor y al mismo tiempo quisiera hacer un llamado para todos aquellos que no están todavía anclados en esta verdad del Evangelio. Permíteme resaltar algunas cosas y lo hago en manera de pregunta. ¿Quiénes eran estas personas que pertenecían a la iglesia en Tesalónica? Bueno, estos eran amados y escogidos de Dios por el principio, para salvación mediante el Espíritu y la fe y la verdad. Dios los llamó mediante la proclamación del Evangelio del apóstol Pablo. Y cuando Pablo predicó ese Evangelio allá en el libro de Hechos capítulo 17 por 3 sábados consecutivos, dice que muchos los rechazaron mientras otros los recibieron. ¿Quiénes son los que están en esta iglesia? No los que rechazaron el mensaje y continuaron viviendo a su forma, sino los que recibieron el mensaje que les dio Pablo del Evangelio. Dice la palabra que aquel que recibe este mensaje, Dios le da potestad de ser llamado su hijo. ¿Y cuál fue este mensaje? Fue el mensaje del Evangelio que Pablo le está diciendo a la iglesia que retengan como si su vida dependiera de ellos. Retengan este mensaje. Aférrense a este mensaje. Dios es bueno y en su bondad Él ha provisto para solucionar el mayor de tus problemas, que es tu pecado. El pecado nos distancia de Dios y es rebeldía en contra del Creador de todas las cosas. Y es precisamente por eso que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Precisamente por eso que Él vivió una vida perfecta, fue a la muerte, se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio y resucitó al tercer día venciendo la muerte y el pecado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Esto es un mensaje que cambia el destino eterno de alguien, mas sin embargo todavía al día de hoy sigue siendo rechazado por muchas personas. Y lamentablemente muchas personas siguen yendo a lugares como estos a escuchar el Evangelio, y aún aunque lo siguen escuchando, lo siguen rechazando. ¿Qué sucedió con los que recibieron este mensaje? Te lo leo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos. Mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo te transforma el corazón porque te da uno nuevo. Te da vida nueva, y la evidencia de tu estar en Cristo son tus deseos y tus pasiones que son manifestadas en tu práctica. Esta gente le dio la espalda a su pecado y entregó su vida por completo cuando recibieron el Evangelio, porque Dios los llamó y recibieron el mensaje. Y hoy Dios te está llamando a ti.
para que abandones tus ídolos, para que abandones tu pecado y sirvas al Dios vivo y verdadero mientras esperas su venida. Si tú recibes este mensaje el día de hoy, al igual que la iglesia en Tesalónica, podrás tener la certeza de que Dios te ama y de que Dios te escogió y que lo hizo mediante el Espíritu Santo que te ha separado por medio de la predicación del Evangelio, en el cual hoy Dios te está llamando para que tú le respondas. Respóndele de manera positiva. Iglesia, permanezcamos firmes en el Señor. Punto número 2. Pablo quiere que retengamos la fe, que nos aferremos a la fe, que nos mantengamos firmes en la fe, pero esa fe tiene que verse en la práctica. Aquel que dice que yo creo en el Señor, pero vive como le da la gana, contrario al Señor, es falso. No puedes decir sirvo al Señor y después vivir como te da la gana. ¿Por qué? Porque una cosa impacta a la otra. Vamos a verlo. En medio del sufrimiento y los falsos maestros que estaban atacando esta iglesia, Pablo quiere que la iglesia esté firme y conserve el Evangelio. Y para estar firmes necesitan agarrarse bien de la enseñanza correcta del Evangelio. Y la enseñanza correcta del Evangelio produce buenas obras. Vamos a verlo. Versos 16 y 17 dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Vamos a desempacar esto, porque aquí vamos a ver la fe de la cual debemos estar firmes, que nos lleva a la práctica de esa fe. Interesante que el apóstol Pablo lo comunica de manera de bendición. En inglés le llaman el benediction. Al final de cada servicio nosotros hacemos una oración de bendición como esta. Terminamos el servicio no solamente para decir, por fin se acabó, váyase a comer, respóndale a su estómago que está haciendo mucho ruido. No, ese no es el propósito de la bendición al final del servicio. Al final del servicio recibimos una bendición con el propósito de que vayamos y pongamos en práctica lo que acabamos de escuchar. Entonces Pablo ora haciendo referencia al Señor Jesús, y yo no quiero que este orden pase desapercibido, porque muchas veces nosotros leemos como el papagayo y no nos damos cuenta de lo que Pablo intencionalmente está haciendo. Él dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre. Aquí él menciona primero a Jesucristo antes que al Padre. ¿Será que uno es más importante que el otro? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué es importante esta mención? Bueno, porque Pablo, por medio de esta oración de bendición, está afirmando, está validando la deidad de Jesucristo. Pablo está diciendo, Jesús es Dios, Jesús es uno con el Padre. Recordemos el contexto. Esto fue escrito, mis hermanos, solamente 20 añitos después de la crucifixión de Jesucristo. 20 años nada más. Muchos de ustedes se acuerdan de 20 años atrás como si fuera ayer. Algunos de ustedes. Algunos no se acuerdan ni lo que pasó la semana pasada, ni lo que pasó ayer. Pero créanme esto, se les hace a ustedes más fácil algunas veces recordar lo que pasó hace 20 años que lo que pasó ayer. ¿No le pasa? Bueno, a mí me pasa. ¿Será que estoy entrando en edad también? Son estas palabras que él está escribiendo, en la cual él está afirmando y está refiriéndose en oración a Jesús, primero que al Padre, está resaltando la deidad de Cristo. Recuerden que Pablo era un fariseo rajatabla. Él perseguía a los cristianos, él tenía un pasado oscuro en ese aspecto. Pero con la idea aquí de fortalecer la fe de los hermanos al clamar de Jesús, él les recuerda que este Cristo es Dios que está en control de todas las cosas. Él es poderoso y esto es un poderoso testimonio de la deidad de Cristo. Esto es lo que la iglesia ha creído desde el principio. 20 añitos después de la crucifixión de Cristo,
La iglesia está anclada en la deidad de Jesucristo. Mis hermanos, esta semana o este mes o este año, vamos a decirlo así, este año se celebran 1700 años de lo que fue considerado el concilio de Nicea, el credo de donde sale el credo de Nicea o el credo niceno. Y ahí, en ese tiempo, en el año 325, la deidad de Cristo estaba siendo atacada y se reunió la iglesia, y esto fue lo que ellos escribieron para defender que Cristo es Dios. Dice, y a lo mejor lo he escuchado, dice: creemos en un solo Dios, Padre todo soberano, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, esto es, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, coesencial con el Padre, por quien todo fue hecho, tanto en los cielos como en la tierra. Esta es la enseñanza de la iglesia, de la cual debemos estar firmes y no movernos. Cristo es Dios. Y luego, el texto continúa diciendo, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio. ¿Les suenan familiares esas palabras? Acerca de un Dios que amó tanto que dio. Parece resonar Juan 3:16, ¿no? Debemos ser recordados más a menudo acerca del infinito amor y de la infinita generosidad de Dios por nosotros, que nos dio. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo? Que nos dio consuelo eterno, buena esperanza, y que nos las dio por gracia. Este consuelo eterno es en su Hijo Jesucristo. Nos ha dado un consuelo que va a durar por siempre. Por siempre. El consuelo que tú necesitas hoy, ya Dios te lo ha dado en Cristo Jesús. Y sí, nos despistamos, nos distraemos. Y por eso Dios en su misericordia te quiere recordar el día de hoy que el consuelo que tanto estás buscando en otras cosas solamente lo puedes encontrar en Cristo. Él es el consuelo eterno que Dios ha dado. Consuelo eterno. Entonces no necesita otro consuelo, porque este no caduca. Este no se acaba. Y esta es una buena esperanza. No hay mejor esperanza que esta. Es la esperanza de la obra de Cristo en nosotros. Y Él se encarga de decir, esto es por gracia. Por gracia. Este consuelo eterno y esta buena esperanza no son recibidas a consecuencia de algo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. Pablo se encarga de resaltar que esto es un regalo de Dios. Es la definición de la gracia, un regalo inmerecido. ¿Y para qué Dios nos da este consuelo eterno y esta buena esperanza por gracia? Vamos a ver. Dice que consuele, verso 17, sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Recordemos, ¿qué estaba pasando la iglesia en Tesalónica? Estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, habían falsos maestros, había engaño, y todo esto estaba causando que 2 o 3 hermanos se echaran para atrás y se recostaran al punto de que dejaron de trabajar, empezaron a creer lo que los falsos maestros estaban diciendo, había distorsionado un poco, lo cual Pablo se va a encargar de clarificarlo en el próximo capítulo. En las próximas 2 semanas que vamos a predicar el capítulo 3, ahí vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo. Pero aquí, Él les deja saber de manera específica de que el evangelio al cual les está llamando a que permanezcan firmes va a producir obra buena. Que sus corazones sean consolados, que sean afirmados para toda obra y palabra buena. Hermanos, por gracia somos consolados por Dios. Permítame desempacar esto un poquito para que lo podamos entender. Cuando él habla en el verso 17 acerca de consuele sus corazones, Pablo está pidiendo a Dios que consuele los corazones de la iglesia.
consuele es la palabra parakaleo. Y digo esta palabra porque creo que es importante. Esto significa, es la unión de dos palabras, significa para o junto a, kaleo, el llamar. Es como junto a llamar, son llamados. Y los que son llamados están junto al que los llama. Pablo está orando para que Cristo mismo y el Padre den fortaleza y aliento a los creyentes en Tesalónica que estaban pasando por persecución y confusión acerca del regreso de Cristo. Esta es el mismo origen de la palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo como nuestro consolador, el Paracletos. Así que cuando Pablo pide que Dios los consuele, le consuele los corazones a los creyentes, lo que le está pidiendo a Dios es que Él mismo sea su consuelo y fuente de ánimo constante. Y no solamente eso, dice que seamos consolados y afirmados. Ser afirmados es tener una resolución firme. Él está diciendo, manténganse firmes porque Dios los afirma. Dime tú la seguridad que nosotros vamos a tener en nuestras vidas cuando nosotros nos permanecemos firmes en el Evangelio, anclados en que Él nos está proveyendo la firmeza que necesitamos día tras día para continuar avanzando en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esto fue lo que Él le dijo en la carta anterior, capítulo 3, verso 11. Dice, a fin de que Él los afirme, le afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Medita en el nivel de ánimo que debe producir esta verdad. La verdad que Dios mismo es nuestro consuelo, que está junto con nosotros, que está junto a ti para consolarte y para afirmarte. Dios mismo. ¿Qué tal si nosotros descansamos en la realidad que es Dios el que nos da las fuerzas? ¿Qué tal si nosotros descansamos en la verdad que es Dios el que recoge nuestras lágrimas en momentos de aflicción? ¿Qué tal si descansamos en la verdad de que es Dios el que nos afirma cuando sentimos que vamos a caer? Y que Dios es lo suficientemente poderoso para que puedas tener la seguridad de que ciertamente vas a alcanzar la gloria de su Hijo Jesucristo. Y por ahora, quiero que vean esta belleza que está aquí en el texto. Porque por gracia Dios nos consuela, por gracia Dios nos afirma y por gracia nos consuela y nos afirma para que nos consolemos y nos afirmemos unos a otros. Unos a otros. Pablo usa parakaleo o consolar no solamente para hablar del consuelo que Dios da, sino también del consuelo que los creyentes deben darse entre sí. En su pensamiento, Dios es la fuente del consuelo y los creyentes son los canales de ese consuelo dentro del cuerpo de Cristo mismo. Pablo ya les había dado este mandato a ellos. En la carta anterior él les había dicho, confórtense unos a otros con estas palabras. Y luego dice, confórtense los unos a otros y edifíquense tal como lo están haciendo. Así que nosotros estamos llamados a consolarnos juntos. Así como Dios ha enviado su Espíritu y su Espíritu está con nosotros para consolarnos, nosotros estamos llamados a estar brindando esa consolación unos a otros mientras estamos juntos. Porque de alguien que yo no tengo contacto y de alguien que yo no veo, yo no puedo proveer ningún tipo de consolación porque tan siquiera sé lo que está pasando. Es en el contexto de la iglesia local. Punto adicional. De la palabra kaleo es donde se deriva también la palabra eclesía. Esta idea del parakaleo, de estar junto para dar consuelo, es una idea que está conectada totalmente a la iglesia de Jesucristo. Es por medio de la iglesia en la cual nosotros estamos llamados a estar
juntos para crecer en el Señor, y mientras tanto esperamos su venida, nos vamos a estar consolando unos a otros y afirmándonos ¿a qué? A que permanezcamos firmes en este glorioso evangelio. A que si alguien se está desviando, que podamos jalarlo y decirle: no, mantente firme en aquel que te ha dado la esperanza buena, el consuelo eterno. No lo busques afuera, búscalo aquí en el evangelio de Jesucristo por medio de su palabra. Sé recordado de la verdad del evangelio. Este es el llamado de Dios para su iglesia. Y este es el propósito del consuelo. ¿Cuál es el propósito de nosotros estar consolándonos unos a otros y estar afirmándonos unos a otros? Toda obra y palabra buena. Mantente firme en la fe, porque la fe va a producir una obra que resalta y exalta a Cristo. Hermanos, seguir a Cristo no es pasivo. Seguir a Cristo no tiene que ver con vagancia, ni con inercia, ni con indiferencia, ni con apatía, ni con inactividad, ni con dejadez. Seguir a Cristo no tiene que ver con lentitud, ni con conformismo, ni con procrastinación. Seguir a Cristo no tiene que ver con flojera, con nada de estas cosas. Seguir a Cristo es acción. Seguir a Cristo es invertir mi vida en la causa de Cristo por medio de la iglesia. Este es el llamado que Dios hace a todos y cada uno de ustedes, para que produzcan toda obra y palabra buena. Ahora, hermanos, evaluemos nuestra vida cristiana. Evaluemos y preguntémonos qué caracteriza nuestra vida cristiana. ¿La pasividad o toda obra y palabra buena? De esto vamos a hablar más, capítulo 3. Pero por último, permíteme concluir resaltando la bendición y oración que Pablo da a la iglesia y conectándolo con algo que él había dicho al principio de esta carta. Recuerden que Pablo quiere que ellos estén firmes y constantes ¿en qué? En el evangelio, produciendo buena obra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, aún en el sufrimiento. Mis hermanos, permítanme hacer una corrección. Uno de los pastores me trajo esta crítica constructiva y la recibo, y entiendo que hace 2 domingos comuniqué algo que le faltó precisión, y en la misericordia de Dios voy a tratar de arreglarlo ahora. En el capítulo 1, verso 5 dice: esta es la señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. ¿Y cuál es esa señal evidente del justo juicio de Dios? Bueno, la señal evidente del justo juicio de Dios es el padecimiento de los creyentes, en donde Dios los preserva y les permite crecer abundantemente en fe y en amor. ¿Pero por qué digo que no fui tan preciso? Porque no fui preciso en el tipo de sufrimiento que estaban pasando estos de la iglesia en Tesalónica. El sufrimiento de ellos era un sufrimiento específico por la causa de Cristo. Y sí, aplica de manera general a nuestro sufrimiento. Cuando sufrimos cualquier tipo de sufrimiento, estamos en Cristo, Dios va a usar y nos va a seguir formando. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Amén, amén. Pero en este caso particular, la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo por Cristo. Y no fui tan preciso en especificar cómo tú y yo sufrimos por Cristo hoy. Y lamentablemente, una de las mayores causas de sufrimiento por Cristo para ti y para mí hoy no es la persecución que nos va a meter en la cárcel, sino que va a provenir directamente de tu familia. Son los seres queridos que Dios ha puesto en tu vida, que amas profundamente, los que muchas veces tratan de que quites tu mirada del Señor, que comprometas tu visión y entendimiento del Evangelio y tu práctica, y son los que se burlan, son los que se distancian cuando tú permaneces firme. No te muevas de la verdad. No te muevas de ahí. Mantente firme en el Evangelio. Que por más cosas que te tratan de decir, que por más formas que te hacen sentir,
que tu alianza sea con Cristo primero que con tu familia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están persiguiendo sus vidas totalmente en rebeldía delante del Señor y quieren que tú los sigas a ellos en vez de que ellos te sigan a ti. Mantente firme en el Evangelio. Ancla tu vida en la verdad de su palabra. Retén la doctrina de las Escrituras y aférrate a su soberanía. Y descansa en que Dios te ha provisto el consuelo eterno y una buena esperanza. Él te ha destinado para salvación, no para ira. Él te ha amado por su gracia y te ha escogido desde antes de la fundación del mundo y te ha santificado por medio del Espíritu y te está santificando porque te llamó por medio del Evangelio para que alcances la gloria del Señor Jesucristo. Iglesia, así como el piloto Henry Dempsey se aferró a esas escaleras del avión para no caerse, aferrémonos a la palabra de Dios, recordando siempre que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Es mi oración que podamos ser fortalecidos, animados, consolados, afirmados y equipados para que toda palabra y toda obra podamos glorificar al Señor Jesucristo. Mis hermanos, y qué bendición que podamos poner en práctica la obediencia a su palabra ahora al celebrar las ordenanzas. En este momento vamos a transicionar a la siguiente parte, donde vamos a celebrar la ordenanza de la cena del Señor que Dios ha encomendado a su iglesia. Juntos vamos a recordar lo que Cristo ya ha alcanzado por nosotros y vamos a anhelar juntos esta esperanza perfecta y eterna que tenemos en su venida. Yo les pido que sí estamos terminando, pero que mantengamos el enfoque y la importancia de lo que vamos a hacer a continuación. Pido a los diáconos y a los hermanos que ayudarán a distribuir los elementos de la Santa Cena que pasen al frente y lo preparen. Iglesia Bautista Sol y de Gloria, hoy tenemos el grandioso privilegio de celebrar la Cena del Señor y esto es un ejemplo práctico de obediencia a permanecer firmes y constantes en la doctrina del Evangelio. Dios nos ama y nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación de su Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, Dios nos ha llamado por medio del Evangelio para alcanzar la gloria de su Hijo Jesucristo. Y nos ha adoptado a su familia y nos ha dado un lugar para que cenemos con Él en la mesa.